Sentir no es cualquier cosa. No hablo de sentir un poquito, de eso que se disfraza de emoción pero apenas roza la piel. Me refiero a sentir con todo el cuerpo, con todo el alma, con las fibras que se tensan y vibran, incluso cuando no entendemos por qué. Sentir así es un riesgo, un acto de valor y muchas veces un gesto de fe. Vivimos en un mundo que premia la eficiencia, la rapidez y lo que es racional o se puede comprobar. Un mundo que aplaude la fuerza pero desconfía del temblor, que celebra la mente brillante pero que a la vez se incomoda frente a un corazón que resulta sensible. En ese mundo, abrir el alma se vuelve un desafío. Llorar es casi que sospechoso, o es un acto cuestionable que puede ser signo de debilidad. Por lo que decir, esto me duele, es casi un acto de rebeldía, de los más valientes. Hola, soy Luis F. y esto es de nuevo de la columna a la cabeza y al corazón. En este episodio quiero hablar de lo que significa sentir de verdad, sin anestesia. De lo que ocurre cuando dejamos que una emoción nos atraviese hacia el fondo, sin ningún paliativo. De lo que cuesta y lo que transforma el hecho de expresar lo que nos pasa. Porque no es fácil vivir con la piel abierta, pero tampoco hay otra forma honesta de vivir. En este episodio hablaremos de la sensibilidad como potencia y no como fragilidad. Del cuerpo que sabe lo que aún la mente no comprende. De la memoria emocional que a veces pesa más que cualquier argumento, y del inmenso valor de narrar lo que nos ha dolido, lo que nos ha conmovido, lo que no supimos cómo decir, pero que igual hemos decidido contar. He aprendido, a veces con dolor, a veces también con gratitud, que no se regresa ileso de haber sentido con autenticidad, con honestidad, con transparencia. Pero también sé que hay una libertad que solo aparece cuando nos damos el permiso de sentir sin miedo alguno. Por eso hoy, en este episodio, hago un homenaje a quienes viven con el corazón al descubierto, en vulnerabilidad. Incluso cuando no saben si serán entendidos, comprendidos o incluso valorados. Para hablar de todo esto me acompaña un hombre que conocí en el lugar menos predecible y en el momento más revelador. Un argentino que hoy vive en Londres y que con su voz, su poesía y su forma de mirar la vida, me enseña que sentir también puede ser un lenguaje compartido. Y en el extratiempo escucharemos a un joven valiente que decidió no callar. Desde España, Juan Cuatrecasas nos comparte una reflexión sobre la vulnerabilidad y el poder de contar lo vivido, incluso cuando duele. Él, que denunció públicamente abusos cometidos por miembros del Opus Dei, y cuya historia llegó hasta un documental con el Papa Francisco en Netflix, encarna con su testimonio el coraje de sentir y narrar. Bienvenidos así al episodio número 13 de este podcast, un episodio que no les pide certezas, nunca, pero sí les ofrece compañía para mirar de frente lo que sentimos. Es una invitación, otra vez, a abrazar esa emoción que insiste en quedarse y que también nos quiere contar algo. Bienvenidos. Sentir es quizás uno de los mayores actos de valentía, enjundia o berraquera que podemos ejercer, tener o sostener. No hablo de emociones pasajeras ni de entusiasmos efímeros, ni nada que sea tomado como prescindible o transitorio. Sentir, de verdad sentir, es casi que un atrevimiento para muchos. No hablo de cualquier sentir hoy. El eje es el sentir que transforma, que desordena, que revela y que en muchos casos nos deja nuestra casa interior patas arriba. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just a memory of your Ese sentir que a veces no se puede explicar y, sin embargo, ocupa todo el cuerpo con diferentes ráfagas de calor o frío. Es ese sentir que desbarata certezas, que deja sin aliento, que se manifiesta como un temblor interior que nadie más escucha. Sentir así, en su forma más honda, es también exponerse, es abrir la piel emocional al mundo sin saber qué va a pasar. just made you turn around and see me cry. Sentir, por lo tanto, es exponerse a lo desconocido e ignorado,
Lo decía Kierkegaard, con su famoso salto de fe, ese momento en que nos arrojamos hacia lo desconocido sin garantías. Simón de Beauvoir, por su parte, hablaba de la ambigüedad de la existencia, ese estado en el que no hay caminos rectos ni respuestas claras. Sentir intensamente es asumir esa ambigüedad, es lanzarse al abismo emocional, sabiendo que nada está bajo control y que no siempre habrá lógica o dirección. Es decir, cuando vamos a sentir, no sabemos para dónde vamos. Y allí, sin embargo, comienza lo auténtico y lo real de nuestra vida, eso que nos anima a existir y también a contarlo. Por eso, cuando sentimos algo de manera auténtica, cuando traspasa esa barrera física de la piel o los linderos propios de nuestra prevención racional, nos deja en un mar de interrogantes, porque no sabemos a dónde nos lleva esa señal. Y ahí podemos sentir adrenalina, alegría, coraje, curiosidad, ganas de seguir, ganas de trascender. Porque cuando sentimos de verdad, lo sabemos en silencio. No hay un regreso posible. No se vuelve al punto de partida. Uno cambia, se vuelve más poroso, más permeable, más humano. Es como si la experiencia emocional nos ensanchara, es decir, nos alegrara el alma, o en ciertos casos, nos la resquebrajara un poco. Sentir también, aunque nos duela o nos ponga en riesgo, nos elige porque algo en nosotros sabe que ese es el camino más auténtico hacia la vida plena. Una vida insensible quizás no es una vida vivida, o tal vez tampoco haya sido vida, sino una mera existencia, sin colores ni formas de recuerdos. Sentir no es una debilidad, sino una forma profunda de conciencia. Lo entendió bien Merleau-Ponty, quien reconocía al cuerpo como un lugar de saber y para el saber. El cuerpo que siente es un cuerpo que sabe, aunque no hable verbalmente. La emoción es conocimiento encarnado. Temblar, amar, llorar, estremecerse, son expresiones de una inteligencia sensible que rompe con la lógica racionalista que todo lo quiere encajonar. No hay que explicarlo todo para que sea cierto. Hay verdades que solo el cuerpo comprende. Quizás por eso soy defensor del llanto. Escuchamos, a veces, a personas decirles a otras cuando están acongojadas: no llores porque me haces llorar. ¿Y cuál es el problema si ambas lloran y se conmueven? ¿No queremos sentir o evadimos la tristeza, parte fundamental del sentir? Ahí es donde llega el punto de que tenemos que abrirnos y abocarnos a lo desconocido que nos traiga esa sensación y ese sentimiento. A la mesa, a la sala de estar, o la cocina, o incluso el patio de ropas de este podcast, de este episodio, llega un hombre que conocí casi que sin buscarlo, pero cuya presencia resuena con mi forma de sentir. Él es Manuel López Llobet. Nació en Argentina y hoy reside en Londres. Es un alma que vibra desde la poesía, sobre todo desde la empatía, desde la palabra que no pretende explicar, sino abrazar o conmover. Con Manuel compartimos una sensibilidad que a veces asusta, pero que también sostiene. En esta conversación nos permitimos hablar sin máscaras sobre lo que significa sentir mucho, vivir con intensidad, como lo dialogué ya en un episodio anterior con Andrés Yepes, y tener el coraje de decirlo. Porque cuando uno se encuentra con alguien que siente desde el mismo idioma emocional, no hay necesidad de traducción alguna, no de intérpretes, solo hay escucha. Aquí va la primera parte de la entrevista con Manuel. Hay una ciudad que a mí me encanta en este mundo porque allí pasé momentos espectaculares de mi existencia. Es Londres, capital del Reino Unido. Y allí hay un corazón argentino con el que voy a dialogar, del que ustedes escucharon un poco en el capítulo anterior, justamente cuando lo estábamos terminando, un bello poema que por demás no tiene nombre. Pero vamos a dialogar ya con don Manuel López Llobet. Manuel, en el norte de Londres. Manuel, me encanta tenerte aquí. Bienvenido a este podcast de La Columna a la Cabeza. Y hoy sí que se aterriza al corazón. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Luis? Gracias por este espacio, por invitarme a este excelente programa que haces y bueno, por también pasar la grabación de mis versos en el anterior. Muchas gracias. Muy contento de estar acá con vos compartiendo este espacio. Yo estoy muy feliz, además porque hace mucho quería a alguien que fuera poeta. Tú no eres poeta per se. Tú, nuestra historia es que es una coincidencia londinense, pero tú estudiaste en The London School of Economics, ¿cierto?
Sí, correcto. Hice ahí un máster en teoría política, desde el 2022 al 2023. Muy bien, Manu. Y nuestra historia ahí en Londres como que encontró para verse, sobre todo por los días del Pride londinense, pero después hablaremos de eso. Hablemos de sentir, mano. A mí, y te lo dije, el poema tuyo me tocó, me lo leí 55 millones de veces, te lo he dicho, cuando lo enviaste grabado me encantó. Hablemos de tu puesta en escena. Y cuando digo puesta en escena es tu capacidad de escribir lo que sientes. Porque una cosa es que todos sentimos, todas las personas asumo que sentimos. Pero otra cosa es tener la habilidad y la valentía para poderlas poner, Manu, en papel o en voz o en lo que sea, expresarlas. ¿Tú cómo lo logras y desde cuándo? Porque yo estoy feliz con tu forma de escribir. O sea, estoy que te digo, no más teoría política, mejor teoría sentimental. Bueno, gracias Luis por tus generosas palabras. La verdad es que, no sé, siempre, desde que soy chico que escribo, que es la forma que encontré para canalizar mi sensibilidad, em, siempre ando en búsqueda porque soy muy sensible y mi educación escolar tuvo una enorme orientación académica, donde lo artístico no era tan valorado, no tenía tanto espacio. Yo creo que por eso encontré las palabras, que es un campo medio, digamos, de las artes, pareciera ser la más intelectual. Entonces yo creo que ahí es donde encontré un espacio en donde puedo ir canalizando y elaborando mi sensibilidad, que es un poco lo que hago cuando escribo. A mí poder registrar lo que siento a veces me es difícil, y ponerle palabras me ayuda a encontrarme con esos sentimientos, darle espacios. De hecho, escribir ese y otros versos y otros escritos me ayudó mucho a poder hacerme cargo, sentir y darle espacio a algo que venía sintiendo a partir de esa relación. No sé Bueno, si Manu, contesto tu pregunta, pero un poco eso. no, y se irá develando yo creo que a lo largo de nuestro diálogo. Así que a mí eso no me pregunta siempre. La primera pregunta es como la más densa de todas. Pero yo quiero también hablar de tu forma de escribir, Manu, porque desde que te conozco una vez te leí algo en tu Instagram que a mí me gustó. Y lo escribiste el 30 de abril del 2022. En este dices lo siguiente y voy a atreverme a leer textualmente y tú me diste el permiso. Decía, hoy quiero compartirles algunas notas de mi historia y de mi sexualidad. Durante mi preadolescencia fui repetidamente agredido por comportamientos y rasgos de mi personalidad asociadas al mundo femenino. Para defenderme, resolví una violenta represión de aspectos ricos y poderosos de mi persona que podían asociarme con aquel Manuel, entre comillas, afeminado. Hoy los voy encontrando, desplegando y estoy aprendiendo a amarlos. No me es nada fácil y hay heridas profundas. Sumado a los mandatos que tengo por ser varón, mi sexualidad se sobrecargó de aún más exigencias. Con una desesperación rayante con la obsesión, busqué definiciones y claridades en un mundo dinámico y explosivo. El temor a que la agresión se perenizara en una homosexualidad de hecho produjo sombras e incertidumbres que impidieron que disfrutara muchas relaciones que podrían haber sido frescas aventuras o compromisos serios y fructíferos. Hoy quiero usar esta publicación para reivindicar y celebrar mi sensibilidad y afectividad, que aloja con calidez y ternura mi frescura, espontaneidad y gesticulación de a ratos exagerada, que expresan mi pasión e intensidad por la vida, mi criterio estético, mi magnetismo, elegancia y finura. Hoy quiero usar esta publicación para reivindicar y celebrar mi bisexualidad abierta, librada de mandatos y géneros, y guiada solamente por mi sensible criterio y razón. Ambos campos de mi historia particular se mezclan en aquella lejana y cercana violencia en mi época escolar. La sexualidad es un campo tan diverso y amplio y apasionante como personas existen. No creo que un varón sensible o amanerado presuponga una u otra sexualidad, pero mi constitución biológica y mi configuración histórico-cultural me hicieron como soy, y estoy aprendiendo a celebrarme, a admirarme y sobre todo a quererme íntegramente. Es un camino doloroso, conmovedor y emocionante. Amo profundamente la vida y creo que merece todo lo que Manuel tiene para darle. Quiero aprender a amar profundamente a Manuel y convencerme de que merece todo lo que la vida tiene para darle. Han pasado 3 años desde esta publicación, Manu, y de verdad son unos renglones espectaculares, prolijos, perfectos.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque mira que tú citas la escuela, que te dio quizás esas artes, esa cercanía, pero también te dio esa orientación a ti, a tu criterio, quizás de una manera opuesta a lo que sería el sentido común, pero que te permitió encontrarte. Sí, gracias Luis, gracias por leerlo también. Todavía lo escucho de un tercero y bueno, me impacta distinto también. Em, bueno, yo creo que mucho ha cambiado y mucho no. Creo que vengo haciendo un proceso desde entonces y desde antes, un poco como cuenta ahí, de integrar muchos aspectos que se le llaman femeninos, ¿no? Y en eso hay mucho de mi sensibilidad, de mi afectividad, de toda el gusto por la estética. Y yo creo que estos últimos 3 años fueron mucho de eso. Si me conocías por ahí hace 3 o más años, yo era más parco, más serio. Ahora soy mucho más espontáneo, soy mucho más afectivo, cariñoso. Me permito mostrar más mis emociones. Y ahora le doy más bola a lo estético, intento vestirme bien, tengo una mirada, le doy espacio. No sé, siento que voy integrando partes mías de a poco que antes tenía muy rechazadas y también mi sexualidad, de explorarla, de saborearla, de disfrutarla sobre todo, que fue algo que para mí fue tan difícil en un momento de mi vida porque no se acomodaba a los estándares y hoy ya no le exijo, sino que la gozo. Eh, y bueno, eso me permite disfrutar mucho más la vida. Sí, tú tocaste la palabra clave de este diálogo, se llama sensibilidad. Con la sensibilidad pasa un poco como con el patetismo, que están condenados desde la lingüística y la lingüística llevó pues al camino de la social. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que confunden lo patético con lo ridículo cuando no tienen absolutamente nada que ver. Lo patético viene absolutamente del patos, viene de la capacidad de sentir, de abrazar, de tocar eso que hay dentro. La sensibilidad es prima de eso, pero en una sociedad patriarcal como la colombiana y quizás también muy parecida a la argentina, ser sensible era algo condenable en un hombre. No puede ser tan sensible, no puede ser tan dado a sentir tantas cosas. Y entonces uno a qué vino a este mundo si no fue a sentir. Sí, sí, total, Luis. Creo que no solo la colombiana o la argentina, yo creo que el mundo de hoy, por lo menos el mundo occidental, la sensibilidad es una cuestión compleja. No sé cuánto lugar hay para la sensibilidad. Y, y bueno, nada, y en eso a veces, y más para un hombre, creo yo, y bueno, es un camino poder integrar, aceptar esa sensibilidad, aceptar los dolores que las cosas nos producen, darle espacio, reconocerlos, compartirlos. Y yo creo que en el hombre lo que pasa muchas veces es que la vulnerabilidad está muy asociada a la debilidad. Entonces, mostrarse vulnerable es mostrarse débil. Ujú. Y para un hombre mostrarse débil es complicado, porque se le exige ser fuerte. Sí, no solo yo creo que el hombre, bueno, yo soy hombre, hablo como hombre, ¿no? Yo creo que las mujeres deben tener también sus propias cargas con eso. Pero me parece que hoy en el mundo productivo, eficiente, dar espacio a algo tan contrasistémico como la sensibilidad me parece, sí, me parece que es lo que pasa y me parece que ese es nuestro desafío, darle. Yo me acuerdo, tenía un tío mío que decía que el criterio de evolución no debería tanto medirse, o el criterio de desarrollo debería estar más asociado a cuánto el ser humano amplía su capacidad de, o su sensibilidad, que ese es el verdadero criterio de evolución. No si podemos construir tanques o misiles intercontinentales, sino cuánto podemos eso sentir, que me parece Sí, interesante. regresaremos con Manuel más adelante. Por lo pronto regresemos a nuestro tema central. La sensibilidad, esa que tantas veces es mal interpretada como debilidad. Situación extraña y errónea a la que también se ve abocada la vulnerabilidad, no es otra cosa que la capacidad de estar disponibles ante el mundo.
Sensibles son los que perciben matices donde otros solo ven lo obvio. Sensibles son los que no solo oyen palabras, sino que intuyen silencios. Los que captan vibraciones emocionales con una delicadeza casi invisible. La sensibilidad no es una emoción, es una aptitud. Una disposición del cuerpo y del alma que convierte una escena, un gesto o una simple palabra en una experiencia transformadora. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Desde esa sensibilidad, entonces, nace el sentir, porque no sentimos con la razón, entendemos, pero sentimos con la piel, con el estómago, con el pecho, con zonas del ser que no siempre se dejan traducir en argumentos. Al menos. Las emociones se procesan, se intentan entender en el cerebro, pero muchas veces solo se pueden vivir. Hay ideas que incluso llegan siempre después del llanto, cuando ya todo está incluso más tranquilo o sosegado. Hay intuiciones que nacen primero como una punzada en la garganta que nos llevan a tomar algunas resoluciones. Cosa que nunca pudimos hacer, pero Resoluciones como la que hice hace algunos días, cuando escribí una carta. Una carta que me salió del alma, como pocas veces me ha ocurrido en mi existencia. En ella intenté explicarle a alguien que fue muy importante en mi vida por qué lo sentí así. Importante, valioso, no porque lo pensé, sino porque lo sentí. Porque a veces el amor, o como quiera que le llamemos a esa forma de afinidad intensa con alguien más, no necesita pruebas, solo necesita relato. Uno no ama con pruebas, se ama con presencia, con resonancia, con memoria, recordando. Y recuerden ustedes que recordar viene de recordis, es decir, volver a pasar por el corazón, y es el corazón el que más siente. Escribí esa carta para decirle que durante años le llevé conmigo, que le admiré en su sombra y en su luz, que incluso cuando me dolía, no dejaba de importarme. Aunque no sé si eso llegó a tocarle algún rincón de su alma, aunque no sé si se sintió alcanzado por esa honestidad con la que yo escribí, yo necesitaba contarlo, así lo sentía. Necesitaba vivir para contarlo. Eso es lo que hacemos los que somos personas altamente sensibles. Sentimos mucho y cuando sentimos hasta el fondo. No conocemos la neutralidad emocional. Todo lo que pasa, pasa también por dentro. No en silencio, con ecos, con repeticiones, con escenas que se quedan en la cabeza como si el alma tuviera su propio sistema de reproducción continua, como si fuera una vitrola. Volvemos al diálogo con Manuel. Cuando tocas varias de esas cosas, me acordé de un poco del podcast hace unos 3-4 episodios con Emilio. Hablamos sobre el dolor y esta sociedad paliativa que también hace todo lo posible para que no sintamos tanto. Entonces, tú que estás en Londres, allá hay muchas más que en Colombia, hay de todo para no sentir, o sea, de todo tipo de estímulos, pero también incluso la crema de dientes para que tú no sientas. O sea, la contrasensibilidad y estamos en la contrasensibilidad, apagando la sensibilidad. Porque es que sentir, hermano, demanda, exige, pide que toquemos el núcleo, el core de nosotros mismos y sintamos. Por eso me llamó mucho la atención ahorita que dijiste que volví a leer tu confesión de Instagram. ¿Qué sentiste cuando yo la estaba leyendo? Porque sí me gustaría ahondar en eso un poco. Me es mucho más fácil verme con ternura cuando otro hace la lectura. Y eso, como un poco de... creo que a todos nos pasa que muchas veces nos es más fácil, o por lo menos a mí, nos es más fácil a veces empatizar con el dolor de los otros, las otras, los otros que con el propio. Y de pronto cuando me vi a través de tus ojos, digamos, o a través de tu narración, pude, bueno, eso, ver con más ternura mi propio texto, mi vida, digamos, sí. Mi proceso, las complejidades con las que me enfrenté, con las que me enfrento.
lo difícil que a veces es el mundo cuando no sentimos que no cabemos en él, eh, que es un poco lo que a mí me pasó, Ok. lo que me Manu, pasa a veces. sí. Ahora, hay una cosa con las emociones, las sensaciones, es que abruman. Y en muchos casos no estamos preparados para sentirnos abrumados. Y yo creo que por eso tantas personas las despachan, las guardan debajo de la almohada, debajo de la alfombra, no se personalizan de sus problemas, entre comillas, emocionales, pero tampoco sienten. Realmente están sintiendo en silencio. ¿Qué, ¿Qué crees tú que es la diferencia entre sentir y no expresar y sentirlo y expresarlo? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre sentir tengo un gran amor por esta persona, pero no digo nada y solamente lo vivo en mí, mientras que siento un gran amor por esta persona y por lo tanto le envío cartas, le hago poemas, le leo cuentos, bueno, cualquier tipo de expresión afectiva que parta de la sensibilidad y de esa conexión con el sentimiento de emoción? Sí, yo creo que hay un tema ahí, o por lo menos para mí importante, que es cuando uno, que es importante tener registro de lo que uno siente, y encontrar formas de poder elaborar o canalizar o darle espacio a eso que uno siente. Después, si uno quiere comunicar eso o cómo lo quiere comunicar es distinto. Yo podría haber escrito esos versos y no comunicarlos, pero a mí me hubieran servido igual. En mi caso hay algo terapéutico también de compartirlo, por esto que decía, vos me narraste mi propio escrito y me ayudaste a transitarlo. Entonces, en mi caso hay algo del compartirlo con el otro que me ayuda a transitar mis sentimientos y toda su complejidad. Para mí lo que a veces es un poco o no es tan saludable o puede tener, sí, eso no es tan saludable, es cuando no le damos bola o no le damos espacio a eso que sentimos. Si a mí alguien me rompió el corazón, o si yo terminé una relación y eso a mí me duele, o cualquier cosa puede ser, o mi jefe me ningunea y eso a mí me angustia, o un amigo me hizo un comentario haciéndose el gracioso y a mí me resultó hiriente, cualquiera de esas cosas, si yo no freno y hago un registro de eso en algún lugar va teniendo un efecto en uno o en una. Y en algún lado eso se filtra y aparece de alguna forma no elaborada, que puede ser una angustia que no se sabe de dónde viene, que puede ser una violencia, una irritabilidad que de pronto uno no se sabe de dónde viene. Entonces, las heridas que la vida va dejando en uno, a pesar de que uno las reprima, las quiere esconder, no les dé espacio, se filtran y aparecen. Porque la herida está, uno no puede controlarla. Uno puede controlar el daño que le hacen las cosas. Lo que sí puede controlar es cómo maneja y elabora ese daño. Ahora, si no le da bola y lo deja ahí, eso un efecto va a tener y posiblemente cada vez más negativo. Porque lo que no se elabora supura, se pudre. Entonces, yo creo que creo que el ser humano es sensible por naturaleza. Y creo que nuestro gran desafío, el de todos, todas, es poder aprender a gestionar saludablemente lo que sentimos. Sí. Este podcast precisamente se titula La valentía de sentir y vivir para contarlo. De hecho, ese es el nombre de la columna con la que parte todo. Es la columna de prensa. Porque esa comunicación de la sensibilidad me parece que es lo que más nos conecta con las otras personas. Hay una parte de racionalización de logos, de querer explicar, pero es que hay otra cosa que, por ejemplo, solo lo otorga la poesía. Por ejemplo, tu poema que escuchamos la semana pasada, o hace 2 semanas, solamente tiene esa fuerza directamente por la manera en la que tú lo pones. Es que también usas las figuras literarias y todo el vuelo para que suene y se vea muy bien. Está muy bueno esto que decís, Luis, porque yo comparto con vos la complejidad del mundo emocional del ser humano. Es mucho más amplio que lo que nuestra limitada simbología o nuestro limitado alfabeto puede expresar muchas veces. Entonces, yo creo que
cuando escribimos en versos o incluso en prosa, pero aparecen otras figuras que no son solo lo racional que tiene la palabra, o con cualquier otras expresiones artísticas, y por eso para mí el arte es importante. Nos permitimos decir cosas sin decir, o transmitir cosas entre las palabras. Y ese es para mí el poder maravilloso del arte, que permite al ser humano decir o compartir mucho más allá de lo que la razón puede comprender y decir. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo creo que sí. Pero sí se entiende, Manu. Porque, por ejemplo, el poema de hace 15 días tiene una segunda parte que voy a atreverme a declamar. Una parte que me gusta mucho. Son dos partes. Y cada vez que firmo algo, o lo intento, con la pluma que me diste, está tu porte inmaculado delineado en cada espacio. Me hacen falta tus dedos en mi cara, la inflexión de tu acento, los pendientes de tu cuerpo, de apacible marejeo, tu juicio claro y recto, tu mirada inquisitiva, que fijabas en mis ojos suaves. El último párrafo de este hermoso poema dice lo siguiente, y no quiero aquí desenterrar una herida, pero dice lo siguiente. Te extraño, me duele, tan hondo, tan fuerte, te lloro y me pierdo, te amo y lo siento. Y caray, es absolutamente conmovedor. Y qué bonito es expresar el amor. O sea, no, yo la verdad amo tus poemas, en realidad, porque me conectan mucho a ti. Y segundo que todo, porque yo siento que cuando uno tiene esa capacidad de expresar dentro del lirismo, pero de cualquier forma, dentro de un cuadro, una fotografía, un acto, un acróstico, lo más básico. Pero cuando tenemos la capacidad de expresarle al otro eso, yo creo que hemos desbloqueado una parte muy importante de la vida. Ese atrevimiento, esa valentía, esa capacidad de vaciarnos y darnos. Ojo, cuando digo vaciarnos no estoy diciendo es que me quedé sin nada. Es saber que nosotros somos capaces de producir todo eso y seguir produciendo. Es como un manantial. sí, total, Luis. Y gracias por compartir esos versos también. Yo comparto con vos. Y para mí fue muy terapéutico escribirlos, compartirlos, y también yo siento que lo lindo que tiene eso es que el otro también puede volcar su propia, y creo que eso es en el arte en general, el otro puede volcar su propia historia en esos versos y significarlos desde su lugar. Y eso es muy poderoso también, y conecta a las personas, aunque las experiencias a veces hayan sido distintas. De una forma muy bella y también inefable, como difícil de explicar, muy distintas historias se conectan, ¿no? Como desde a partir de ese canal, que son versos, o es como decías vos, una fotografía o un cuadro, y quizás cada uno ve cosas distintas y al mismo tiempo ve lo mismo, ¿no? Y dibujar con palabras. Dibujar con palabras. Porque, por ejemplo, del primer poema, obviamente a mí lo que más me gusta es: te arreglas el pelo con atención al detalle, cada mechón alineado férreamente controlado. Y yo con las uñas comidas y mi buzo agujereado, me río admirado y te envidio. Esas manos firmes, seguras, con propósito claro. Es muy bello. Pero es que mira, yo siento que hay una conexión, es algo que está fluyendo en esta conversación. Es que de la sensibilidad pasamos directamente a la belleza, que es algo que quizás no tenemos en cuenta cuando estamos abogados en creer que la vulnerabilidad es debilidad. Ojo, en este caso tenemos obviamente una historia que conocemos tú y yo, es quizás un poquito dolorosa, pero también que esconde la belleza del sentir. O sea, ¿qué sería de este poema si no tuviera la hondura de tu sentimiento? Pues nada, o sea, no reflejaría nada. Sí, absolutamente, con todas las contradicciones que eso tiene, que yo creo que es una de las tantas cuestiones que yo trasluzco ahí. Después si el lector lo ve o no, es eso, es eso mismo que de él me enamoraba, que era su capacidad de tener todo tan ordenado, cuando yo era un quilombo,
es también lo que a veces hacía que no me pudiera amar de la forma que yo necesitaba. Porque mi libertad a él lo ponía en un lugar. Entonces era como todo puede ser posible, verdadero y contradictorio a la vez. Y yo creo que esa es la belleza. Eso es algo que no puede ser abordado desde la razón, sino desde la sensibilidad. Esas contradicciones tan propias del ser humano, tan reales, que desde un punto de vista racional a veces son irracionales. Desde la sensibilidad uno las puede comprender. Ser una persona altamente sensible, una paz, como se dice hoy, P-A-S, es tanto una bendición como un martirio. Una bendición porque nos permite una conexión profunda con la belleza, con la ternura. Y les recuerdo que en mi Instagram pueden encontrar una columna que se titula En defensa de la ternura, con el detalle que a otros les pasa inadvertido. Pero también es un peso, contrario a la levedad de Kundera, porque sentimos tanto que a veces nos desbordamos y no tenemos el filtro que otros parecen tener. Lo que para alguien es solo un momento más, para nosotros puede ser el inicio de una conmoción interior. Pues no todo el mundo sabe sentir si es que se puede aprender. O mejor, no todo el mundo quiere sentir, porque sentir puede ser abrumador. ¿Y quién quiere más cargas en este mundo de cargas? No se puede controlar y podemos llegar a sentir cosas que no queremos admitir. Porque el sentir auténtico nos obliga a mirar nuestra vulnerabilidad de frente sin máscara y que sintamos cosas que ni siquiera estamos dispuestos a aceptar o que están fuera de nuestro supuesto control. Por el sentido contrario, hay personas que sienten mucho y no dicen absolutamente nada. Otras que no saben cómo traducir lo que sienten. Así como cada quien bebe con una sed distinta, también cada quien comunica desde un idioma emocional distinto. Y como hay tanto en la balanza, yo me resigno con mi deber. Sigo pa'lante con la esperanza de que algún día te vuelva a ver. Contra el peligro y las desgracias, contratiempos, difamación. Después de todo yo solo quedo con demasiado corazón. Nadie sabe cuánto puede cargar el corazón del otro. Y eso a veces duele, sobre todo cuando uno quisiera que el otro entendiera, que la otra persona compartiera el peso, que el otro recibiera ese gesto de ternura que para uno significa tanto. La sensibilidad y el acto de sentir también nos colocan frente a una pregunta dolorosa. ¿Qué pasa cuando sentimos algo que no es correspondido, entre comillas? ¿Qué hacemos con esa emoción que no encuentra espejo? ¿Cómo se sigue viviendo cuando no hay respuesta, pero sí un eco constante? Como si fuera un radar de esos meteorológicos que siempre envían señales, pero no siempre las reciben. Pero aquí entra la parte más hermosa, y quizás la más valiente, de todo esto que he narrado. Expresar lo que sentimos, ponerlo en palabras, comunicarlo, decir, entre comillas, esto me atraviesa, esto me importa, por lo tanto, esto me transforma. Cierro comillas. Sentir cambia la vida. Aunque la otra persona no responda, aunque el otro no entienda, aunque quede solo el silencio. Porque expresar lo que sentimos no es solo una forma de diálogo, es también un acto de afirmación personal, una manera de decirnos a nosotros mismos, no me niego. También porque hemos vivido negándonos, evitando sentir para que no duela, callando lo que nos conmueve por miedo a parecer débiles o fingiendo, peor aún, que no nos afecta para sobrevivir en un mundo que premia la dureza y la indiferencia, hasta convertirla en lo peor, insensibilidad. Volvamos con Manuel para terminar el diálogo con él. Sí, exacto. Y tú has dicho el quid de toda esta conversación, Manuel, es que si no hay sensibilidad, pues obviamente no va a llegar a nosotros y lastimosamente pues todo el mundo no es sensible. Por lo tanto, tus líneas a cualquier persona no le van a llegar. Porque se necesita llegar a ese punto de tocar la sensibilidad, de llegar, eso es como el viaje al centro de la Tierra, de llegar a ese núcleo, pasar por todo el calor, por todas las dificultades y poderse exponer a lo incierto. Porque yo creo que, por ejemplo, voy a volver a citar a Kierkegaard. Kierkegaard lo decía que sentir es abrir un camino incierto. Y si yo empiezo a sentir, yo no sé para dónde voy. Sentir y la incertidumbre son primas hermanas. Porque no siempre hay respuestas claras. Si yo empiezo a sentir, no sé qué pasa.
y darnos la oportunidad de sentir es una cosa altamente recomendable. Si estamos en este mundo para abandonar la obsesión por las certezas. Totalmente. Yo creo que hay en el sentir hay una pérdida de control que, bueno, que siempre es riesgosa. Y yo creo que por eso muchas veces la gente, a veces sensatamente se resguarda de sentir. Y a mí me es muy difícil ponerme en juicio porque yo he escuchado historias y a veces, digo, de gente que yo entiendo desde dónde elige en determinado momento de su vida resguardarse. Y es difícil para mí también decir, no, pero lánzate a la pileta. Bueno, viste, hay veces que yo entiendo gente muy lastimada que decide cuidarse más. Pero bueno, yo creo que siempre vale la pena con los resguardos adecuados y a veces, digo, cada uno, bueno, esto pongo una imagen que a mí me ayuda. La otra vez estábamos con un amigo metiéndonos acá en Londres, en Hampstead Heath, te puedes meter a los ponds de agua, que son como unas lagunas en el parque, ¿no? Y a mí me gusta meterme muy despacio cuando está fría el agua. Lo mismo al mar. Me encanta. Siempre está muy frío. Invierno, pero yo me meto despacio. Sí, la de los ponds. Sí. Es horrible. Pero bueno, en verano es un sigamos. poco más. Pero no importa. Sea cual sea la temperatura, yo siempre al agua me meto despacio. No me gusta apurarme. Viste que hay gente que es distinta. Prefiere tirarse al piletazo y que pase rápido. Y me parece que es un poco... Digo... Y yo creo que con el animarse a sentir es un poco eso. Yo entiendo que haya gente como yo que porque se lastimó, porque tiene baja tolerancia al dolor o porque es muy sensible, a veces se quiere resguardar y no animarse. Yo, desde este lugar, para mí está muy bien que uno se cuide, pero que aunque sea de a poquito se meta. Que es muy lindo nadar en el pond. Aunque sea de a poquito se meta, que es muy lindo nadar en el mundo maravilloso y bello, como decías vos, de los sentimientos. Sí. Nada, eso. Es que ese es el punto que nos ha reunido en este podcast antes de cerrar, Manu, porque esto pasa muy rápido, mi mano, y es que yo tengo un diagnóstico que se llama paz. Persona altamente sensible. Entonces aquí nos hemos reunido dos sensibles. Y yo creo que tú también puedes ir por un paz. No te voy a diagnosticar, obviamente. Y no soy quien, pero quiero hacerte una pregunta. Esa sensibilidad que tienes desde hace 2 años para acá, quizás de la coincidencia nuestra en Gran Bretaña, ¿qué te ha enseñado esa sensibilidad? ¿Y qué ha hecho con Manuel? ¿Qué ha cambiado en Manuel? De algo sí yo voy a empezar. Voy a decir algo. Voy a sesgar un poco la respuesta. Yo sé que es un Manuel mucho más valiente, pero ¿qué más ha hecho esa sensibilidad en ti? Sí, primero te voy a hacer, no sé si una corrección, pero yo creo que siempre fui sensible. Lo que pasa es que antes, mi forma cuando era niño de cuidar eso fue mi reflejo de no permitirme o de no permitirme sentir, porque en el fondo sentía, fue un reflejo de sanidad que yo tuve cuando era niño y no me sentía protegido, y quise resguardar esa sensibilidad. Cuando fui creciendo y fui encontrando recursos para poder gestionar lo que me generaba mi entorno, me fui animando a abrir puertas. Como te dije antes, yo al agua me meto despacio. Entonces yo pude habilitar un montón de lugares a medida que yo fui sintiendo que tenía los recursos para gestionarlos. Hoy, todavía me falta mucho por recorrer, pero fui habilitando más canales y fui animándome a sentir más y a conocer más mundos y hasta a enamorarme. Me parece que es maravillosa la vida así. Es profundamente enriquecedora, con tantas dimensiones, con tantos colores, tantas texturas. Es profundamente bella la vida así. Por supuesto que hay días que también hace que sea profundamente dolorosa también, porque es parte de esos matices. Pero bueno, justamente porque voy construyendo también las herramientas para gestionar todo eso que aparece, me voy animando. Y nada, y la voy disfrutando enormemente. Yo creo que hoy, en comparación con cuando era adolescente, que tenía un montón de canales
obturados o cerrados por protección, hoy para mí la vida es infinitamente más bella y soy más feliz. Sí, y tocabas unas palabras que en realidad me llegan, mano, pero ya se acabó el tiempo. Es triste que estas entrevistas duren tan poco, pero, mano, ha sido un placer, sobre todo conocer públicamente esa faceta tuya, porque pues sabemos que tienes una capacidad de escribir increíble, pero más que eso, una cosa es escribir y otra es transmitir, y creo que lo logras. Eso pasa un poco cuando yo les enseño a mis estudiantes, de redacción en la universidad, y yo les digo que como uno se siente cuando uno está escribiendo, así se va a sentir el lector cuando uno lo esté leyendo. Y yo siento que lo transmites. Y para uno sentir eso, uno tiene que estar conectado con uno. Y así se da. Mi Manu, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero tenerte muchas veces más y siempre que quieras sacar poemas, este es tu podcast. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos por el espacio, por traer estos temas que para mí son importantes hablarlos, conversarlos, reflexionarlos y bueno, para la gente que te escucha también, pues nada, me parece que puede disparar cosas muy lindas. Así que gracias por el privilegio de invitarme y compartir estas reflexiones conmigo. Eres grande, Manuel López Llobet, grandísimo. Gracias. Esta es la parte final de la columna. Sin embargo, hay algo profundamente reparador en decir lo que sentimos. Así no se entienda, así no sea recibido, porque cuando lo decimos, nos liberamos. Así no se entienda, así no sea recibido, porque cuando lo decimos, nos reconocemos, nos liberamos. Y es en esa expresión a veces que encontramos el sentido y el propósito de todo, la enseñanza y los aprendizajes de toda situación que nos trajo la sabiduría de las emociones. Yo he aprendido que uno no regresa ileso de haberse permitido sentir de verdad. Hay una libertad que se experimenta cuando se logra sentir sin censura y sobre todo sin miedo. Cuando uno se permite llorar con una canción o con un libro, estremecerse con una mirada, quedarse en silencio con una ausencia y sobre todo sentir el calor que da un abrazo. Sentir en su forma más pura es también una forma de fe. Fe en que eso que nos atraviesa vale la pena. Fe en que no todo debe ser útil o productivo, ni durar para siempre. Fe en que el alma también necesita latir y tener carne, y que a la postre la vida tiene ese sentido, ese propósito que nos mueve cada vez que el sol sale por el oriente. Seguramente también lo más hermoso de sentir es que nos vuelve empáticos y nos abre la puerta a la compasión, pues quien ha sentido en carne viva difícilmente va a poder ignorar el dolor que carga el otro. Por eso sentirnos desarma, nos quita esas falsas superioridades que nos trae el ego cuando se confunde con razón. El sentir mejor nos hermana y nos vuelve más humanos, maravillosamente humanos, fuertemente humanos, como incluso lo escribía Nietzsche. Lo que no se cuenta, por el contrario, se enquista. Con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias. La narrativa, como decía Paul Ricoeur, es una forma de redención. Y aquí volvemos a lo que siempre hemos contado del storytelling personal. El ser humano es ante todo un ser que se cuenta, un ser que se narra. Por eso expresar lo que sentimos no es solo liberar una emoción, sino reconstruirnos en el relato. Narrar lo vivido es tejer sentido en medio del caos o sanar el desorden interior a través de la palabra. En un ejemplo casi burdo les podría contar que la telenovela Betty la Fea no sería nada si Betty no hubiera hecho su diario todas las noches, si no hubiera contado todos sus desprecios y las situaciones que sentía con Armando Mendoza, pero no hubiera sucedido la novela si su mamá no lo hubiera leído, porque estaba el sentimiento de Beatriz y estaba completamente claro en una narración. Vivir para contarlo es quizás el acto poético más poderoso que tenemos frente a la incertidumbre de haber sentido y no saber qué hacer con toda esa vida ganada y sin clasificar dentro de los pequeños límites de nuestra razón terca y temerosa. Puede ser en poemas, en cartas, en un mensaje, con emojis, si nos asaltan las palabras cortas. El punto está en compartir el sentimiento. Hoy escribí esta columna como un homenaje a esa sensibilidad
que muchas veces nos enseñaron a esconder, como un recordatorio de que sentir no es una debilidad, sino una fuente de poder interior, y que hay que tener valor para no anestesiarse en medio de esta sociedad paliativa y de acomodo que le teme a lo que duele. Hay que ser valiente para amar, para dudar, para llorar, para decir y aceptar que las cosas duelen, pero que también importan, y atreverse a pasar por las sensaciones que eso deja, porque eso en realidad es vivir. Sobre todo, hay que ser muy valiente para vivir, sentir y contar. Mil caricias, una flor que entre dos hojas. Antes de cerrar este episodio, es tiempo del extratiempo. Quiero que escuchemos una voz profundamente valiente, la de Juan Cuatrecasas Cuevas, un joven español que decidió alzar la voz ante una de las heridas más profundas que puede cargar un ser humano: el abuso. Juan denunció los abusos sexuales que sufrió por parte de miembros del Opus Dei y lo hizo de frente, con su nombre, con su cara, con su carne, con su historia y su esperanza intacta. Su testimonio llegó hasta el Papa Francisco, que ahora descansa, y se convirtió en parte de un documental de Disney Plus, o al menos grabado por la Radio Televisión Española, y que se puede ver en esa plataforma en América Latina, que da cuenta de lo difícil que es hablar cuando otros prefieren el silencio. Por eso desde España, Juan nos regala a continuación un minuto con una reflexión que me dijo le había costado volver a poner en palabras sobre el valor de narrar eso que vivió, porque contar lo que sentimos no solo es un derecho, es una forma de sanar. Te tildan de valiente cuando ven que has sido capaz de denunciar un crimen de índole sexual frente al Opus Dei. Vivimos en un mundo donde denunciar un delito ha pasado a ser un acto de valentía. Si hacerlo es ser valiente, pues entonces supongo que me consideraré valiente, aunque no debería ser así. Ser valiente es acometer una acción arriesgada que suscita temor. Y si denunciar un delito ante el Opus Dei suscita temor, creo que ya todos podemos imaginarnos qué es el Opus Dei. Cuando hablamos de denunciar delitos debería primar la justicia y la sensatez. Yo no me considero valiente por denunciar un crimen, me considero justo y sensato. Soy Juan Cuatrecasas y esto fue El Extratiempo. Sentir es un acto de resistencia, también es un acto de humanidad, y es un acto de verdad. No es cierto que seamos débiles por emocionarnos, todo lo contrario, ni que tengamos que pedir perdón por sentir demasiado. Lo que sentimos nos pertenece, es nuestro patrimonio intangible. Nos habita, nos moldea, nos conecta con quienes somos y con quienes fuimos o hemos sido. Así que hoy gracias por quedarte, por escucharte quizás en estas palabras, por no huirle al temblor interior que a veces no sabemos nombrar, pero que igual nos define, si es que algo nos puede definir. Recuerda que no estás solo ni sola si sientes más de lo que puedes explicar con palabras. Que la emoción no es un error de fábrica, nunca lo será. De hecho, es una de las mejores condiciones que tenemos, sino una puerta abierta hacia algo más grande, más real, más humano. Gracias por escuchar de nuevo De la columna a la cabeza y al corazón. Pueden volver a episodios anteriores si quieren seguir explorando estos caminos que conducen hacia el interior del alma. Lo que no pudimos quizás decir ayer, tal vez hoy tenga forma de voz. Yo soy Luis F. Molina, hoy con Manuel López Llobet en el Diálogo Central, Juan Cuatrecasas Cuevas desde España en el Extratiempo, y tú, esta vez tú, que me has escuchado y me has acompañado siendo también parte de este relato que se atreve a sentir. Nos encontramos en la próxima. Habrá sorpresas en este canal pronto. Chao. La canción Against All Odds, interpretada por Phil Collins, fue compuesta por él mismo y grabada en Atlantic Records en 1984. La canción Saturno, interpretada por Pablo Alborán, fue compuesta por él mismo y pertenece a Warner Music Spain del 2017. La canción Demasiado Corazón es de Willy Colón y fue compuesta por Ennio Gatti y Willy Colón, de la disquera Otis Records de 1998. Y la canción Cartas Amarillas fue interpretada por Nino Bravo, compuesta por él mismo, de la disquera Polydor del año 1972. Todos los derechos son reservados para ellos.